Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de y la belleza exterior de las manos expertas de Crisma Peluquería. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de Gafa TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y darle like en nuestra página web. Bienvenido, muy buenas noches. Señoras y señores, repito, mi saludo cordial a todos ustedes por estar en sintonía de Pensamiento Crítico de Gafa TV Ecuador este lunes 2 de agosto del 2021. Esta noche vamos a hablar sobre los efectos económicos y sociales que la pandemia del COVID-19 ha provocado en Ecuador, en América Latina y el mundo, una vez que estamos ya 16 meses en este estado de pandemia sanitaria. Para lo cual doy un cordial saludo y un agradecimiento por aceptar este diálogo al economista Jorge Orbe León, exdecano de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos del IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, a propósito de la publicación y la presentación de un libro que se llama COVID-19 y la pandemia, economía global. Jorge, buenas noches, gracias por aceptar este diálogo. ¿Cómo está usted? Buenas noches, mis agradecimientos a los colegas de Gafa TV y mi reconocimiento porque es una iniciativa que hace uso de los nuevos medios tecnológicos que sin duda va a tener cada vez una mayor audiencia. Saludo a todos los presentes. Muchísimas gracias, Jorge, muy amable. Entonces, no tenemos una sola pandemia este rato. Tenemos la pandemia sanitaria, que es del COVID-19, y tenemos la otra pandemia que es de largo aliento y tan perjudicial como la primera, que es el asunto de la pandemia económica y la pandemia social que sufre nuestro país, que sufre América Latina y que sufre el mundo. Entonces, comienzo este diálogo saludando nuevamente a mi invitado Jorge Orbe León, preguntando cómo estuvo Ecuador, América Latina y el mundo el 2019, antes de que se presente el COVID-19 en nuestro planeta. Buenas noches. Buenas noches. América Latina tuvo un descenso en su actividad económica a partir de los años 2014-2015, cuando disminuyeron el precio de las materias primas. Lastimosamente, toda nuestra región y especialmente nuestro país depende de la exportación de las materias primas. En nuestro caso, camarón, petróleo, banano, y eso es lo que permite, junto con las flores, sostener la economía y que ingrese dólares a la economía ecuatoriana. En 2019, la crisis económica que vivía el Ecuador y América Latina tenía ya indicios de gravedad profunda. Lo que hace la pandemia de COVID-19 es desnudar y poner a flote los grandes problemas estructurales que tiene la economía ecuatoriana y América Latina: la desigualdad, la pobreza, su incapacidad de desarrollar un proyecto industrial que le permita insertarse en las cadenas globales de valor y promover un amplio programa de empleo digno hacia la mayoría de la población. 7 de cada personas que están en el mercado de trabajo se desarrollan en actividades informales, no están aseguradas en el sistema de seguridad social, no tienen un salario digno. Y es decir, esa es una situación que estaba presente ya antes de la pandemia. Es decir, que el coronavirus lo que hace es acelerar y desnudar la realidad de nuestros países. Y en nuestro caso, por ejemplo, también desnudar la deficiencia del sistema sanitario ecuatoriano, que es realmente sumamente grave. Entonces, ¿cuál es a estas alturas, a 16 meses
ya de la pandemia, ¿cuáles son los efectos inmediatos en lo económico y lo social que ha sufrido el Ecuador? Vamos a remitirnos más al Ecuador porque es nuestro país y nos interesa saber cómo estamos y a dónde vamos. Con todo gusto. En las ciencias sociales se hacen tres tipos de estudios. Uno es de carácter histórico. ¿Cuál fue el pensamiento de Manuelita Sáenz? ¿Cuál fue la propuesta de Simón Bolívar? ¿Cuál fue la política económica que tuvo Camilo Ponce, etcétera? Eso es importante para conocer la trayectoria histórica de nuestro país, pero tiene un carácter fundamentalmente ilustrativo y conocer los antecedentes sobre los cuales se justifica la situación actual. La otra manera de abordar los estudios sociales es a partir de los diagnósticos, lo hacen los sociólogos. ¿Cuál es la situación actual de la economía y de la sociedad ecuatoriana? ¿Cuáles son los principales problemas? Y eso también le hacen los politólogos. Los economistas no solo hacemos un análisis de la situación presente, sino que fundamentalmente nuestro desafío es presentar estudios de futuro, análisis de tendencias, no solo reducirnos a estudiar la situación actual, sino cuál va a ser los desafíos que tiene nuestro país hacia el futuro. Más allá de la coyuntura. Más allá de la coyuntura. Mi libro es un estudio de prospectiva estratégica, es el primer ejercicio que haces en el Ecuador para proyectar cuáles son las perspectivas de la economía ecuatoriana y la economía mundial de aquí al 2030. Por decir algo, en el caso de la pandemia, se establecen los escenarios que puede tener el desenlace de la pandemia y se destaca que el origen de la pandemia son las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que obedecen a la expansión de las actividades productivas vinculadas con la agricultura, con la minería, que desbrozan los ecosistemas de la vida silvestre e incorporan esas superficies a la actividad productiva, sea agrícola o minera. Le quisiera dar solamente unos pocos datos. En nuestro planeta existe una superficie de 510 millones de kilómetros cuadrados, más o menos 51 mil millones de hectáreas. De esas, 36 mil millones, del 71% está cubierta por agua, 15 mil millones es la superficie terrestre. De esas 15 mil millones es habitable apenas 10.600 millones de hectáreas. Antes, vamos a decirlo así, en 1900, de esas 10.000 millones de hectáreas, 5.000 eran bosques y 3.000 cultivos silvestres. Apenas 2.000 millones estaban destinados a cultivos o pastos. Hoy, 4.800 millones de hectáreas en el mundo están destinadas a la agricultura y a la ganadería, de las cuales la mayoría de esas tierras se destinan a la crianza de animales. Lo que le quiero decir que es el origen del SARS-2 y que da lugar a la enfermedad de COVID-19 es el desarrollo de ciertos patrones de consumo vinculados a nuestros hábitos alimenticios, fundamentalmente la carne, lo que determina que los ecosistemas frágiles silvestres y los bosques sean destrozados para convertirlos en pastos o en tierras cultivables. Eso va determinando que en el mundo exista una profunda transformación productiva en el sector agrícola. Por decir algo, un tercio de los bosques del mundo se ha perdido especialmente en el último siglo. En 1950, por ejemplo, apenas hace 70 años, se necesitaba media hectárea de cultivo para garantizar el alimento vegetal de un habitante. Hoy, gracias a las nuevas técnicas agrícolas, apenas se necesita 0,2 hectáreas. Sin embargo, hoy ha aumentado significativamente la extensión de los cultivos, especialmente aquellos que están destinados a la carne. En 1960 una persona consumía 20 kilos de carne. Hoy consumimos 45 kilogramos de carne por habitante.
¿Qué le quiero decir eso? Que nuestros hábitos de consumo, nuestro sistema alimenticio está determinando que los sistemas de producción agrícola invadan los ecosistemas frágiles en donde existen animales silvestres que tienen una cantidad de bacterias, de parásitos y de virus que son los que se propagan y que generan nuevas enfermedades. Hay un estudio desarrollado por la Organización Mundial de la Salud que señala que el coronavirus es una de las enfermedades zoonóticas que se han desarrollado en los cursos de los últimos 20 años, tal como el ébola, como la gripe aviar. Es decir, lo que sucede es que aquellos animales silvestres tienen eventualmente un contacto con un animal doméstico y a partir de allí se realiza la cadena de transmisión hacia los seres humanos. Muchas personas creían de que el SARS-CoV-2 fue creado en laboratorio o que es un producto de la conspiración. No, las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud determinan de que el COVID-19 es el resultado de la transmisión de un virus de un animal de la vida silvestre a un animal domesticado y que a partir de allí en China se produjo la expansión de este coronavirus, que hasta aún, no obstante el desarrollo de las vacunas, no se lo puede controlar. Sí, Jorge, queda claro entonces que nosotros, nuestras actitudes, nuestros comportamientos alimenticios, el mercado, el excesivo consumo, dan lugar a este desequilibrio entre el planeta, ¿sí?, entre el desarrollo, entre la defensa de la naturaleza y el ser humano. En todo caso, Jorge, usted hablaba de tantos kilos de carne que consumen, pero los que pueden consumir, ¿no? Porque se concentra en los países industrializados, en los países desarrollados y en determinadas familias ese consumo excesivo y el desperdicio también que provoca a expensas de la gran hambre de millones de seres humanos en todo el planeta. En todo caso, a estas alturas, el impacto ha sido brutal, sobre todo en el asunto del empleo, ¿sí? En el asunto del empleo para mujeres y para la juventud, porque incluso a eso hay que agregar el asunto de la inteligencia artificial, de la robótica y la cuarta revolución industrial. ¿Cómo va a quedar el mundo? ¿Cómo va a quedar el Ecuador concretamente en pospandemia? ¿Cuál va a ser la situación que vamos a ver de aquí a unos meses o a unos años y cuáles las respuestas que puedan tener nuestros gobernantes y nuestros líderes, tanto políticos como empresariales? Los estudios que han realizado el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial, el Banco Mundial, perdón, y Naciones Unidas, señalan de que en el mundo va a aumentar la pobreza de manera significativa. Quizá desde 1950 hasta el año 2018-2019 hubo un proceso de reducción de la pobreza muy significativo en el mundo, especialmente, digámoslo así, en China y en la India y en los países asiáticos y África se redujo notablemente la pobreza. En este momento, mientras en 1990 había 1.900 millones de personas en situación de pobreza, en el año 2018 ese número se redujo aproximadamente a 700 millones de personas. Los estudios señalan de que ese número de pobres va a aumentar por lo menos en 80 o 100 millones, es decir, se va a revertir esos avances que el mundo y la economía mundial había venido desarrollando, sin duda con altos niveles de inequidad y desigualdad social en muchos de los países del mundo. Entonces, el primer efecto, por una parte, es, digámoslo así, el aumento de la pobreza. El otro es el quiebre de los pequeños negocios y las pequeñas empresas y el consiguiente desempleo que existe en la población. En el Ecuador, apenas 1 de cada 3 personas tiene empleo digno. La mayoría de las personas en este momento se encuentran, digámoslo así, en el desempleo
o tienen ingresos extremadamente bajos. Por lo tanto, la situación de pobreza, de angustia económica en los hogares va a disminuir terriblemente. Hoy nos visita una misión del Fondo Monetario a Ecuador y el Fondo Monetario acaba de reconocer que el PIB per cápita del Ecuador se recuperará por lo menos luego de 6 años para llegar a los niveles del año 2019. Una lenta recuperación del PIB per cápita en el Ecuador significa sin duda un nivel de angustia, de pobreza, de necesidad extremadamente alta en el país. Ecuador tiene un índice de PIB per cápita menor al promedio de América Latina. En América Latina el PIB per cápita es de 12.500 millones de dólares, 12.500 dólares por habitante. Colombia tiene 6.500, Perú 7.000. Ecuador en este momento tiene aproximadamente 5.500 dólares per cápita. ¿Qué significa eso? Que Ecuador ha tenido un alto nivel de deterioro en su economía, en sus perspectivas de empleo, en sus perspectivas de recuperación económica. Y eso en mucho se debe no solo a la pandemia, sino a las políticas públicas y a la política económica que se ha venido implementando en el Ecuador, especialmente a partir de los últimos 5 o 6 años. Estamos conversando con el economista Jorge Orbe León, ex decano de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos del IAEN. Todo esto que está diciendo usted, lo que dice incluso el Banco Mundial, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, lo que dice el Foro Mundial, es entendido, es leído adecuadamente por nuestros gobernantes. Usted en una parte, en los capítulos finales de su libro, dice que los líderes políticos, que los líderes empresariales, que incluso los académicos, no hacen una lectura adecuada de la situación y del momento. ¿En verdad están leyendo mal o no están leyendo mismo la realidad de lo que pasa en nuestro país, nuestros líderes? Yo creo que en el Ecuador, voy a empezar por los académicos, parafraseando a Ricardo Arjona, los académicos piensan poco, hablan demasiado y resuelven poco. Y eso estoy diciendo refiriéndome a aquellas personas que por su trabajo están dedicadas y tienen mayores oportunidades de acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología. Fíjese que en este momento, por ejemplo, el tema del COVID-19 pone al desnudo los hábitos alimenticios. No es posible seguir manteniendo esos hábitos alimenticios ni esos sistemas de producción. En este momento, Anthony Fauci, un reconocido epidemiólogo de los Estados Unidos, considera pertinente tener una discusión pública sobre cómo producir nuestra comida y transformar el sistema alimentario. De hecho, la biotecnología y la ingeniería genética va a poner en el mediano plazo, y óigaseme bien, fin a la ganadería como actividad económica. Hoy todas las proteínas de origen animal son producidas bajo sistemas de crianza cruel de los animales. La crianza de pollos, la crianza de ganado, es bajo sistemas de producción que generalmente violan los derechos de la naturaleza, violan los derechos de los animales, porque los animales son parte de la naturaleza. A título de aumentar la productividad. Hacia futuro. De aumentar la productividad y las ganancias. Exactamente. ¿Cuáles son las perspectivas productivas hacia futuro? Es de que en los próximos 10 años, gracias a las biotecnologías, se van a producir proteínas de origen vegetal y a desarrollar cultivos de tejido animal en laboratorio. Va a haber la agricultura celular, lo que significa que se va a tener un proceso de transición a la proteína libre de animales. Eso va a significar no el fin de la ganadería, pero sí un severo límite a su proceso de desarrollo. Hay un estudio que se llama que la humanidad va a poner de aquí a 10 años
fin a la muerte. Todos los estudios de biología molecular señalan de que gracias a las tecnologías de clonación, a los avances de la ingeniería genética y de la biotecnología y de las impresoras 3D, los humanos estaremos en capacidad de vivir más, porque si es que se nos falla el hígado, así como en el vehículo se cambia el filtro, la medicina estará en capacidad de sustituir nuestros órganos que estén afectados por unos nuevos, gracias a las teorías a las técnicas de clonación. Bueno, la agricultura mundial está sufriendo severas transformaciones. Hoy tenemos lo que se denomina la agricultura de precisión, una agricultura en donde se utiliza sistemas de información geográfica, drones para el desarrollo de las fumigaciones, sistemas de riego computarizado, niveles de incorporación tecnológica que van a venir ya con la incorporación de la robótica y la inteligencia artificial a los sistemas de producción. La pregunta es, ¿qué facultad de ingeniería en agronomía del Ecuador está pensando estos temas? ¿O qué cámaras empresariales, y no se diga nuestros pequeños agricultores, están pensando esta perspectiva tecnológica que se está desarrollando en el mundo? La academia está a espaldas de la realidad, y no solo la academia, sino nuestros políticos y nuestros líderes sociales y empresariales. Al Ecuador se lo analiza desde una lógica hacia adentro, endógena, con una visión, diría yo, una suerte de visión parroquial, sin considerar la compleja relación que el Ecuador tiene con lo que podría ser los problemas globales. No tenemos conocimiento, ni acceso, ni debate de todos los avances científicos y tecnológicos que se dan en las distintas ramas de la producción. Nuestras universidades, nuestras empresas, nuestros políticos ignoran por dónde está caminando el mundo. Eso por una parte. Y por otra parte, la mayoría de problemas que aquejan a la sociedad ya no son de naturaleza nacional. La globalización genera una dinámica de conflictos que traspasan las fronteras nacionales. La migración, el narcotráfico, la fuga de capitales, una serie de el crimen transnacional organizado, todas las perspectivas de sobrefacturación y subfacturación y evasión de capitales a paraísos fiscales, son dinámicas que no pueden ser controladas solamente con políticas nacionales, sino que requieren un proceso de cooperación para el desarrollo de un sistema de gobernabilidad regional, de integración o mundial, a fin de controlar los problemas que aquejan a la humanidad. Yo diría, a los problemas globales, soluciones globales. No es posible resolver los problemas globales con soluciones locales. Jorge, en este caso nosotros tenemos un nuevo presidente, el señor Guillermo Lasso, que está ya 70 días en el poder, pero él en sus propuestas de campaña, tomemos en cuenta que él viene 10 años en campaña y a la tercera llegó a ser presidente de la República, él tiene claro lo que está pasando en el mundo, él tiene claro lo que está pasando en el Ecuador, y usted ha visto o ha percibido algunos signos que él esté presentando para enfrentar esta situación. Mire, yo creo que Guillermo Lasso tiene severas limitaciones en su formación académica y en su postura como banquero. Su equipo de asesores y su equipo ministerial es un equipo que no tiene idea en dónde está el país. Le voy a dar un solo ejemplo. Él se ha planteado desarrollar una producción petrolera equivalente a 1 millón de barriles diarios de petróleo. Si usted lee la información de la Agencia Internacional de Energía o de la British Petroleum Company, las reservas del petróleo ecuatoriano se agotarán de aquí a 10 años. Es decir, a una tasa de producción o de extracción de petróleo de 500,000 barriles diarios, el Ecuador dejará de ser petrolero de aquí a 10 años. Si es que Guillermo Lasso se propone
explotar 1 millón de barriles diarios, quiere decir que él quiere agotar las reservas de petróleo hasta el 2025, por una parte. Por otra parte, o sea, él ignora cuáles son los límites de reservas petroleras que tiene el país. El país ya no tiene reservas petroleras disponibles, a no ser que se hagan nuevas prospecciones que podrían dar lugar a encontrar nuevas reservas de petróleo, pero las reservas conocidas ya están en un proceso de agotamiento. Primer tema. Segundo tema, si las reservas se están agotando, nadie va a venir a realizar grandes inversiones para explotar en un horizonte de pequeño plazo, de mediano plazo, de 3 o 4 años que le quedan de gobierno a Guillermo Lasso. No hay las condiciones institucionales, legales, tecnológicas de reserva de petróleo, ni las capacidades de instalación de los oleoductos que permita llegar a tal volumen de extracción petrolera. Si usted, y yo les recomiendo, le entrevista a Carlos Larrea, por ejemplo, profesor de la Universidad Andina, o al Colegio de Ingenieros en Geología, Minas y Petróleos, los colegios de ingenieros petroleros le van a decir que no hay ninguna posibilidad mayor de explotar más de 620,000 barriles diarios de petróleo en los próximos 5 años. ¿Qué le quiero decir? Yo sí creo que tenemos que reconocer que este gobierno ha avanzado mucho en el proceso de vacunación, con desórdenes, con falta de información estadística, etcétera, pero yo sí creo que eso es un acierto. Pero más allá de ese acierto, yo no veo claridad de cuál va a ser su política económica, su política social, su política energética, de tal manera que yo tengo serias dudas, y eso me duele profundamente, porque un fracaso de este gobierno perjudica no solo al gobierno, perjudica a todos los ecuatorianos. Jorge, entonces, ¿cuáles son los escenarios futuros, viendo así que no hay una información cabal, un diagnóstico real y consecuentemente una propuesta que tenga el gobierno del señor Guillermo Lasso? ¿Qué escenarios ve usted? Yo creo que América Latina y el Ecuador y el mundo están condenados a vivir estos próximos 10 años profundas convulsiones sociales, porque los distintos gobiernos no van a tener la capacidad de resolver los problemas estructurales que aquejan a nuestros países. Ni Pedro Kuczynski en el Perú, ni Pedro Castillo en el Perú van a tener la posibilidad de resolver. Ni Bolsonaro en Brasil, ni Maduro en Venezuela están alcanzando éxitos en sus políticas económicas. Lo que yo digo es que más allá de los tintes ideológicos, al no tener una comprensión profunda de la naturaleza de los problemas estructurales que aquejan a nuestras sociedades, los distintos gobiernos, sean estos de la corriente ideológica que sea, no van a estar en condiciones favorables para resolver los principales problemas del país, más aún si se insiste en viejas y caducas recetas neoliberales que dieron lugar no solo al fracaso de la economía y de la sociedad ecuatoriana entre los años 80 y el 2007, sino también a la hecatombe que ha tenido nuestros países en América Latina como resultado de la aplicación de esas políticas, por ejemplo, Macri en Argentina. Jorge, vamos terminando. Dos cosas, como siempre pasa irónicamente, en estas crisis, en estas pandemias, siempre hay ganadores. Y obviamente la mayoría somos los perdedores. En este caso, los ganadores son las grandes transnacionales, ¿verdad? Los ricos, se habla de que un grupo de ricos se enriqueció mucho más en estos últimos meses. Y también las farmacéuticas, que ellos están pensando en el negocio y no necesariamente en la vida y en la salud. ¿Qué piensa usted que ellos no liberan sus patentes y ahora mismo ya se habla que van a subir el precio de las vacunas? En el mundo no se va a alcanzar a vacunar a la mayoría de la población en este año y ni siquiera en el próximo. Fíjese que si cogemos los datos de la Universidad de Oxford,
apenas el 30% de la población mundial ha alcanzado a estar con las 2 dosis. Solo Estados Unidos, Canadá, los grupos del G7, más Rusia y China estarán en condiciones de efectivamente tener cubierta toda su población vacunada. Pero en el caso de Ecuador no tenemos ni siquiera el 15% de la población que hemos recibido las 2 dosis. África y los grandes países que viven menor a la renta media no van a tener posibilidades de vacunar a su población. Frente a eso, en Naciones Unidas se planteó la necesidad de suspender los derechos de propiedad intelectual para que los distintos laboratorios del mundo puedan producir las vacunas a fin de resolver lo más pronto la pandemia. La Unión Europea y Estados Unidos se opuso a esto, y nada menos ni nada más que Pfizer está ganando un ingreso de 33.000, óigase bien, 33.700 millones de dólares adicionales solo por la vacuna de COVID-19, para controlar el COVID-19. Es un gran negocio de las farmacéuticas, y frente a eso están los problemas geopolíticos, el afán de la Unión Europea de no reconocer la validez de la vacuna Sputnik V, por ejemplo, de parte de Rusia, ni por parte de Macron dar entrada a esos territorios a personas que hayan sido vacunados con las vacunas chinas o rusas, solo reconocer la de AstraZeneca y la de Pfizer. Ahí existe un interés de las multinacionales farmacéuticas. Todas ellas recibieron fondos estatales para ayudar a realizar la investigación, pero esos fondos públicos han sido utilizados para beneficios privados. Jorge, lamentablemente el tiempo, porque el libro que le cuento, acabé de leer esta mañana, es un libro fascinante, pero apocalíptico. No descarta una conflagración nuclear mundial por los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y la confrontación con China y con Rusia. Bueno, en todo caso, en pocas palabras, ¿cómo llegar al gran reinicio que propone el Foro Económico Mundial? El Foro Económico Mundial cree que es posible renovar el capitalismo sobre la base de parámetros de lo que se denomina la famosa economía verde y la famosa economía violeta. La economía verde, que sería el reciclaje y toda la necesidad de sustituir los motores de combustión con motores eléctricos de la industria automotriz y desarrollar nuevas tecnologías que contrarresten los problemas que pueden ocasionar y están ocasionando el cambio climático. Sí, esa es una visión renovada de la economía de mercado, pero que va a mantener los niveles de pobreza, desempleo y desigualdad social en el mundo. Yo sostengo en mi libro de que la economía mundial atraviesa 2 situaciones que son profundamente preocupantes. La primera, el ocaso de Occidente y el declive de la hegemonía norteamericana, y por lo tanto el colapso del dólar como moneda de reserva y de intercambio internacional. Y 2, el ascenso de China, que va a significar la agudización de conflictos geopolíticos. Ya lo están realizando por parte del gobierno de Trump y su continuidad con Biden, con Rusia y con China, porque lo que está en disputa es mantener a como dé lugar la hegemonía norteamericana en el mundo. No obstante, la estrategia norteamericana desde los años 2000 ha sido catastrófica. Fíjese que las tropas norteamericanas están saliendo luego de 20 años de Afganistán, otorgándole más del 85% del territorio de control a los talibanes, es decir, no hicieron absolutamente nada, no pudieron controlar nada. Salieron derrotados en Siria, destruyeron Libia y no pudieron capturar para su beneficio un solo barril de petróleo, porque la convulsión interna y la resistencia a la invasión extranjera fue tan grande que se destruyeron todos los pozos y las reservas petroleras en ese país. Lo que le quiero decir es de que los conflictos geopolíticos se van a agudizar y los conflictos sociales y económicos de nuestros países, fruto de la incapacidad de las élites gobernantes de dar respuestas adecuadas a los profundos problemas estructurales que atraviesan nuestras sociedades.
Muchas gracias. Y lamentablemente crece el hambre, la miseria, la inseguridad, la delincuencia y todos esos elementos que agobian al mundo y sobre todo a los países más marginales. Muchas gracias al economista Jorge Orbe León, ex decano de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos del IAEN, autor del libro COVID-19 y la pandemia, economía global. Un tema y un libro recomendables y que hay que seguirle desmenuzando y desbrozándole poco a poco porque tiene muchos elementos y muchos aportes. Jorge, muchas gracias, buenas noches, muy amable. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por su programa y su esfuerzo periodístico. Gracias, señoras y señores. Esto ha sido Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador y volveremos a seguir hablando y pensando en voz alta de lo que ocurre al Ecuador y al mundo. Hasta pronto. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.